Buenas tardes, mi nombre es Dennis Small del Movimiento La Rochista. Este es el informe semanal del viernes 16 de diciembre. Básicamente lo que les quiero decir hoy es que más vale prestarle atención a lo que Putin dijo el 9 de diciembre de este año, hace exactamente una semana, porque es una fecha que se va a acordar la gente de lo que dijo por sus consecuencias. Y la gran mayoría de la gente no está ni enterada porque los grandes medios no comunicaron lo que dijo. Primero voy a empezar leyéndoles una sección de 4 o 5 párrafos, porque creo que es fundamental que todo el mundo sepa exactamente lo que dijo Putin para luego evaluar el significado de todo esto en cuanto a la situación estratégica. Ahora, esto fue en una conferencia de prensa el 9 de diciembre en Bishkek, después de la cumbre de la Unión Económica Euroasiática. Y un periodista le preguntó, del Canal 1 de Rusia, le preguntó sobre comentarios que había hecho Putin 2 días antes, donde Putin dijo, si Rusia no utiliza primero las armas nucleares, tampoco las utilizará después, dando a entender que hay una reevaluación que se está haciendo sobre la doctrina nuclear rusa de no permitir un primer ataque, un ataque preventivo por parte de Rusia. Entonces le preguntaron eso y el periodista le dijo que esto había causado un alboroto sobre qué quería decir eso, y Putin, en su respuesta bastante amplia, muy precisa, muy bien pensada, dijo, entre otras cosas, lo siguiente, pero este es el meollo de lo que dijo. Dijo, y esto viene de la página del Kremlin, que nosotros tradujimos al español, porque hay algunas otras versiones que no son muy exactas, que digamos. Dijo lo siguiente. Estados Unidos tiene esta teoría del ataque preventivo. Este es el primer punto. Ahora, el segundo punto. Están desarrollando un sistema para un ataque de desarme. ¿Qué significa esto? Significa atacar los centros de control con armas modernas de tecnología avanzada para destruir la capacidad de contraataque del adversario y así por el estilo. Y luego sigue Putin. Había planes para lanzar un ataque preventivo de desarme con armas hipersónicas. Estados Unidos no tiene estas armas, pero nosotros sí. En cuanto a un ataque de desarme, quizás deberíamos pensar en utilizar los logros de nuestros socios estadounidenses y sus ideas sobre cómo organizar su propia seguridad. Nomás estamos reflexionando sobre esto. Nadie tuvo reparos en discutirlo en voz alta en el pasado. Este es el primer punto. Estados Unidos tiene una teoría e incluso una práctica. Tiene el concepto de ataque preventivo en su estrategia y en otros documentos programáticos. Nosotros no. Nuestra estrategia habla de un ataque de represalia. Después de que el sistema de alerta temprana reciba una señal que indica que un ataque con misiles, que hay un ataque con misiles, se lanzan cientos de nuestros misiles y no se les puede detener. Pero se trata igualmente de un ataque de represalia. ¿Qué significa eso? Significa que ojivas de misiles enemigos caerán en territorio de la Federación Rusa. Esto no se puede evitar. Van a caer de cualquier modo. Cierto que no quedará nada del enemigo, porque es imposible interceptar cientos de misiles. Y esto es, sin duda, un potente elemento de disuasión. Pero, si un adversario cree que es posible utilizar la teoría del ataque preventivo, mientras que nosotros no, esto nos hace pensar todavía sobre la amenaza que plantean para nosotros tales ideas en la esfera de la defensa de otros países. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Cierra comillas. Es decir, Putin está diciendo que
Estados Unidos tiene y ha tenido una doctrina de un ataque de desarme o un ataque preventivo. Eso quiere decir, un ataque preventivo es cuando uno detecta que el enemigo está por hacer algo, uno se lanza primero. Pero que Rusia no tiene eso, tiene nada más la política de un ataque de represalia, que, bueno, eso funciona para parar cualquier ataque, con tal y que la otra parte, Estados Unidos, no tenga la capacidad de aniquilar con su primer ataque de desarme la capacidad rusa. Y lo que está diciendo aquí Putin es que por esa capacidad que tienen y porque es algo que están haciendo en la teoría e incluso en la práctica, Rusia no dijo que Rusia ha cambiado su doctrina, no dijo hemos adoptado la política de un ataque preventivo, un ataque de desarme. Lo que dijo es que lo están pensando. Pero eso ya es bastante. Y la otra cosa que dijo es que esa capacidad de un ataque preventivo, que Estados Unidos estaba trabajando eso y están trabajando la idea de misiles hipersónicos, pero Estados Unidos no tiene todavía esos misiles hipersónicos, pero, aclaró Putin, nosotros sí. Entonces, esto ha significado un cambio dramático, más que dramático en la situación estratégica, tal y como Helga Sepla-Rush y el Instituto Schiller habían advertido que podría ocurrir. Porque Putin está diciendo que Rusia siente una amenaza tan fundamental a su existencia como nación que no pueden depender simplemente de la doctrina existente, que es que no se usarán armas nucleares a no ser que ellos sean atacados primero con armas nucleares o bajo condiciones de un ataque que pone en entredicho la existencia misma de la nación de la Federación Rusa. En ningún momento la doctrina rusa contempla el uso de armas tácticas en Ucrania y lo han dicho 20,000 veces los rusos. Pero aquí Putin está planteando algo realmente mucho más fundamental y extremadamente peligroso si no logramos desactivar lo que en este momento es una trayectoria directa hacia un apocalipsis nuclear por lo que está haciendo la OTAN. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer, y es una pregunta a la que no tengo una buena respuesta, pero tengo algunas sugerencias, es ¿por qué ahora? ¿Por qué está diciendo eso ahora Putin? No ayer, no mañana. ¿Por qué ahora? Bueno, ¿es porque Estados Unidos ha cambiado de doctrina como tal? No. Estados Unidos tiene la doctrina, para empezar, nunca se ha rechazado el primer uso de armas nucleares, pero el cambio hacia una doctrina explícita de ataques preventivos o de desarme empiezan en el año 2002 en el gobierno de George Bush, usando lo que pasó en el 2001 para hacer muchas cosas, lanzar guerras por todos lados, pero también para anunciar que pueden no solamente lanzar un ataque preventivo cuando ven que el enemigo está por atacar, sino que también puede haber lo que se llama un ataque anticipado. Ahora, esto es diferente, un poco diferente. Un ataque preventivo es cuando uno ya tiene indicaciones que están por atacarnos. Entonces nos lanzamos primero. Un ataque anticipado es, bueno, en algún momento nos van a atacar, así es que mejor los vamos a demoler ahora mismo. Eso es un crimen de lesa humanidad, esa doctrina del ataque anticipado. En inglés, para los que estudian esto, la diferencia es entre preventive attack, que es un ataque preventivo, y un preemptive attack, ataque anticipado. Y la doctrina del ataque anticipado es lo que Bush usó en Irak, en Libia, en todos lados usaron esa doctrina. No con el uso de armas nucleares, pero forma parte de la doctrina estadounidense, la doctrina del ataque anticipado, incluyendo el uso de armas nucleares, desde el año 2002. Todos los presidentes desde ese entonces reafirmaron esa doctrina. Eso fue 2002 con Bush. Luego, en el 2010, Barack Obama, en su
lo que se llama el NPR, la revisión de la política nuclear. Aquí se conoce como el documento NPR y cada presidente emite un nuevo NPR. Obama emitió el suyo y dejó la situación abierta, dijo que en algunas contingencias que no son de un ataque nuclear en contra nuestra, nos reservamos el derecho de lanzar un ataque preventivo. Entonces, después de Bush, se reitera con Obama. Trump hace lo mismo en el 2018, mantiene la misma política. Y luego Biden, esto es muy interesante e importante, porque Biden, durante toda su vida en el Senado y luego en la elección en el 2020, había anunciado que dio una promesa electoral que él iba a cambiar la doctrina de Estados Unidos para excluir la posibilidad de un ataque preventivo, un ataque de desarme del enemigo, que eso no era necesario ni convenía y que iba a cambiar eso. Pero no lo cambió. Se echó para atrás en sus propias promesas. Y ahí uno de los cambios fundamentales con Biden, porque en el NPR que su gobierno emitió hace algunos meses, reafirman toda la cuestión de un ataque preventivo, un ataque de desarme. Entonces, por 20 años Estados Unidos ha tenido esta política reafirmada por Biden después de haber dicho que él lo va a quitar, pero esto es una doctrina en condiciones de una guerra ofensiva a la muerte entre la OTAN y Estados Unidos y el Reino Unido por un lado y Rusia por el otro lado, y ellos lo saben. Porque ahora, bueno, hay este cambio en lo que Biden dijo que iba a hacer y lo que está haciendo. Será por lo que pasó con Angela Merkel, que ella anunció que todo lo de Minsk fue simplemente un fraude total. Fue una forma en que estaban engatusando a los rusos para permitir el rearmar a Ucrania. Muy posiblemente. Putin comentó sobre eso de manera muy, muy fuerte. Puede ser el envío de misiles Patriot a Ucrania, cosa que no se ha confirmado todavía, pero están por hacer eso. Hay trascendidos y todo indica que sí lo van a hacer. Y los Patriots son importantes. Es por toda la escalada de la OTAN. Es por el hecho de que, de nuevo, 2 submarinos nucleares y portadores de armas nucleares, es decir, lo que los mueve es una pequeña nuclear eléctrica, y portadores posiblemente de armas nucleares, de nuevo salieron a la superficie. Hubo 2 casos en octubre. Uno en el Mar Arábico y luego otro se fue a Gibraltar. El del Mar Arábico se fue de ahí a Diego García, que es una base militar británica. El segundo fue a Gibraltar, base militar británica también. En esta ocasión han sido 2 submarinos, uno norteamericano y otro del propio Reino Unido. El Reino Unido tiene 4 submarinos y salieron en el Atlántico, no se sabe dónde exactamente, tomaron fotos, clic, clic, para enviar el mensaje clarito. Y hubo uno de esos aviones controladores de la coordinación entre los submarinos que estaba sobrevolando. Todo esto salió en fotos oficiales del Pentágono, diciendo, miren, miren. Y quizás lo más escalofriante de todo es que el Pentágono publicó la información con la siguiente noticia, la siguiente nota. Dijo, Estados Unidos y el Reino Unido mantienen desde hace tiempo un acuerdo de cooperación en el desarrollo y despliegue de armas estratégicas y sistemas de apoyo. Cierra comillas. Es decir, la relación especial del Reino Unido con Estados Unidos, que es exactamente el mecanismo de control total de la City de Londres y de Wall Street sobre el gobierno de Estados Unidos, y lo ha sido por décadas. Aquí reafirman, por si a alguien se le había olvidado, que eso tiene que ver también con el aspecto estratégico, es decir, el aspecto de guerra nuclear. Y acordémonos que los británicos son los que una y otra vez han sido los que más han tratado de llevar
el conflicto en Ucrania hacia una confrontación estratégica. Fue la ex primer ministro que cuando le preguntaron que cómo era el asunto nuclear, dijo, no, yo estoy lista en cualquier momento para empujar ese botón. Luego tenemos las declaraciones del actual primer ministro Sunak, donde dijo hace una semana nada más que, claro, deben haber negociaciones entre Ucrania y Rusia, con la condición previa de que Rusia se tiene que retirar por completo de territorio ucraniano. Eso incluye no solamente las 4 zonas del Donbass, sino también Crimea, que según ellos es de Ucrania. Entonces, es una fórmula para que nunca ocurra, nunca jamás. Y antier, salió un paquete de artículos en el Economist. No lo voy a repasar en detalle, pero son entrevistas con Zelensky, con los militares de Ucrania, básicamente con toda la línea, la más provocadora que uno se pueda imaginar. Entonces, como hemos remarcado en varias ocasiones en estas discusiones, los que llevan la batuta aquí son los británicos, con los Estados Unidos, con la OTAN, pero la línea de agresión total viene de la RUSI, que es una agencia británica, etcétera, etcétera. Pero ahora con una reafirmación en los hechos de que esto se aplica a doctrina estratégica. Entonces, todo esto tiene que ver claramente. ¿Por qué ahora con Putin? Probablemente por todo lo arriba mencionado. No hay una sola razón específica que haya provocado este cambio, no de doctrina todavía, pero sí un cambio de lo que dicen que están pensando que pueden hacer, que de por sí ya es un cambio estratégico profundo. Entonces es todo el cuadro. Ahora, todo esto es francamente escalofriante. Que al que no le esté dando miedo sobre todo esto es porque no está viendo con la cabeza bien fría lo que está pasando en el mundo estratégico. Pero quizás peor que todo esto es el hecho de que no ha habido respuesta seria en el occidente. No han habido respuestas, nadie lo ha comentado, nadie está diciendo lo que dijo Putin, no se está reportando. Los únicos medios que reportan, AP tiene un cable donde hace una referencia de que Putin dijo que quizás adoptaría la política de Estados Unidos de ataque preventivo, pero no ponen las citas y luego mienten, como miente Infobae también en un cable que ellos sacaron, mienten al decir que lo que Putin amenazó con hacer es lanzar un ataque nuclear táctico en Ucrania. Eso no es lo que dijo Putin. Lo que dijo Putin es que están pensando que podrían adoptar la misma estrategia que tiene Estados Unidos de un ataque de desarme usando los misiles hipersónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que atacarían para tratar de destruir todas las capacidades de respuesta nuclear de Estados Unidos y de la OTAN antes de que se perciba que se ha lanzado el ataque. Porque esa es la política de Estados Unidos. Ahora, donde tiene una desventaja Rusia es que su sistema de aviso temprano es inferior al de Estados Unidos, en particular en lo que son los radares de detección en el espacio. Los radares terrestres son capaces, pero no tiene la capacidad en el espacio. Esto reduce el tiempo que tienen los rusos a unos cuantos minutos, verdaderamente nada más. Entonces, pero nada de esto se habló. Mutis en los medios. Lo único que pasó es que el secretario de Defensa, Austin, dijo, bueno, estos simplemente están haciendo ruidos de los sables. Los rusos, como siempre hacen, o sea, nada. Y la respuesta concreta se filtró la noticia de que van a enviar misiles Patriot a Ucrania y le preguntaron a Peskov que si eso significaba que serían un blanco aceptable para Rusia si llegan a Ucrania. Y él dijo, por supuesto que sí. Y la Cancillería rusa dijo que esto puede cambiar un cambio estratégico fundamental. Ojo. Entonces, esto es muy significativo porque también a nivel de figuras políticas en Estados Unidos, sí, hay gente valiente. McGovern ha hecho declaraciones muy fuertes.
Paul Craig Roberts, declaraciones fuertes, etcétera. Una de las cosas muy interesantes que está pasando a nivel internacional, que sí intersecta este proceso estratégico donde hay que intersectarlo, es la reiteración por parte del Vaticano de su propuesta de servir como un lugar para las negociaciones sin condiciones previas. Esa frase es fundamental, porque los británicos y Ucrania están dispuestos a negociar, pero la condición previa es que primero se tiene que rendir Rusia. Entonces, el hecho de que el Vaticano esté diciendo esto y que haya venido del cardenal Parolin, el secretario de Estado, y que lo haya planteado en el contexto de un foro sobre Helsinki y lo que Helsinki fue en todo el periodo de la Guerra Fría, esto es muy importante y muy significativo. Toda vez que inmediatamente después de esto, María Zaharova, la portavoz de la Cancillería rusa, respondió a lo del Vaticano y lo de Parolin diciendo, bueno, pero primero, para tomarlos en serio, tienen que pedir disculpas por las babosadas que dijo, bueno, no dijo babosadas, pero casi, las babosadas que había dicho el Papa sobre ciertos grupos étnicos rusos, y etcétera, etcétera, que no actuó de una forma neutral en esta situación. Y una cosa muy interesante es que el Vaticano pidió disculpas en cuestión de 2 días. Y al otro día, María Zaharova dijo lo siguiente, que se había recibido una declaración oficial de la Santa Sede del cardenal Pietro Parolin, que dice lo siguiente, que el secretariado del Vaticano, y esto es una cita que dice Zaharova, que el secretariado del Vaticano pide disculpas a la parte rusa. La Santa Sede tiene el mayor respeto para todos los pueblos de Rusia, por su dignidad, su fe, su cultura, así como para los otros países y los pueblos del mundo. Y entonces Zaharova añadió, la capacidad para reconocer los propios errores que uno comete es cada vez menos frecuente en el mundo de la comunicación internacional actual. Esta situación indica que detrás del llamado del Vaticano por un diálogo está la capacidad de conducir este diálogo y para escuchar a los interlocutores. Yo les puedo decir en este momento que esta manera de abordar el asunto nos produce el respeto más sincero. Pensamos que este incidente se acabó y esperamos que podamos seguir con cooperación constructiva con el Vaticano. Entonces, aquí, señores y señores, han habido señales, pero de las más claras, ¿verdad? Focos rojos, bueno, focos no rojos, pero focos verdes, de que esto procede, por lo menos del lado del Vaticano y del lado de Rusia. Ahora, en medio de todo esto, antes de la disculpa del Parolin, antes del reconocimiento de eso de Zaharova, Helga Sepp-LaRouche, el 12 de diciembre, es decir, 3 días después de las declaraciones de Putin habló un viernes, nosotros lo evaluamos y el lunes Helga sacó una declaración que ustedes conocen que se llama A un paso de la aniquilación nuclear de la humanidad. Y es un llamado a que se acepte la propuesta del Vaticano porque estamos a un paso de una catástrofe termonuclear, dice Helga. Hacemos un llamado a todas las personas de buena voluntad a que respalden el ofrecimiento del Papa Francisco, reiterado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, de usar el Vaticano como el lugar para iniciar de inmediato negociaciones de paz sin condición previa alguna. Y esta declaración de Helga está circulando muy ampliamente en todo el mundo. Hay gente que está retomando esto, ya sea por iniciativa nuestra o por su propio reconocimiento de lo que está tratando de hacer aquí el Vaticano. Esto no es cuestión de si el Vaticano es bueno o malo, no es cuestión de si nos gusta o no nos gusta el Papa Francisco. Es cuestión de que alguien ha propuesto algo que podría conducir en la dirección del tipo de cambio profundo que Helga ha indicado que es lo requerido, un cambio al estilo del Tratado de Westfalia. Y la manera en que respondió Zaharova
a Parolin indica esa idea de que los cambios profundos son posibles. Es decir, no va a haber una solución, tal y como dijo Helga, si no se reorganiza la estructura, la arquitectura de seguridad y desarrollo mundial en base a nuevos principios. Y ella plantea 10 principios fundamentales como documento de discusión de la dirección en que esto se tiene que mover. Helga dio también esta semana, en medio de todo esto, al otro día, después de sacar esta declaración, presentó una videoconferencia de media hora que le solicitaron en el Club de Periodistas de México después de que le otorgaran el premio por libertad de expresión unos días antes. Y en ese video que Helga le puso, la paz significa el respeto al derecho ajeno al desarrollo, desarrolla toda la idea que ella está proponiendo de los 10 principios. Ese documento es un buen resumen de lo que son los 10 principios que ella presentó ahí. Y todo este intercambio de la cuestión de México, la cuestión de los clubes de periodistas, la iniciativa del Vaticano, el papel de Rusia, toda esta propuesta es un solo factor estratégico internacional. Tomen en cuenta en ese mismo sentido lo que fue la respuesta de Zaharova. Esto fue el 9 de diciembre, el mismo día que Putin dijo lo que nadie debe desconocer o dejar de prestarle atención. Zaharova respondió a lo que había pasado en el Club de Periodistas con el premio que le dieron póstumamente, de manera póstuma, a Daria Dugina. Dijo Zaharova: agradecemos la actitud cívica de nuestros socios mexicanos que, a pesar de las presiones externas, incluso en el espacio de la información, mostraron fidelidad a su deber profesional y confirmaron el carácter independiente del periodismo. Consideramos este elevado premio como un reconocimiento a la labor de Daria Dugina y a su especial contribución al periodismo, así como una muestra de la solidaridad de México con Rusia en la lucha contra el extremismo y el neonazismo. Entonces hay un proceso que se está desenvolviendo internacionalmente en el que el factor del Instituto Schiller y el factor LaRouche es un factor significativo en toda esta cuestión. Mañana, sábado, vamos a realizar una conferencia de prensa internacional el sábado en la mañana. Desafortunadamente, en esta ocasión no podemos, por razones técnicas, interpretarlo al español, pero posteriormente sí lo vamos a dar a conocer, que es una discusión de la emergencia por la situación de posible guerra nuclear y lo que significa esto de Putin en esta situación, en la que van a participar, además del Instituto Schiller, otras voces independientes de Estados Unidos y también de Europa, y va a ser muy importante. Y de nuevo, Helga va a insistir en esa reunión sobre la cuestión de los 10 principios fundamentales que son requeridos para el tipo de cambio que se requiere. Ahora, quiero simplemente leerles uno de los 10 principios, realmente a manera de tema de discusión para lo que sigue después de este informe internacional, pero sí ponerlos sobre la mesa de la discusión. La otra vez habíamos hablado del 10º principio, en esta ocasión es el 4º, que también es muy profundo y es una cuestión filosófica y estratégica profunda. Dice Helga lo siguiente: 4. Dado que la humanidad es la única especie creativa conocida hasta ahora en el universo, y dado que la creatividad humana es la única fuente de bienestar a través del descubrimiento potencialmente ilimitado de nuevos principios universales, uno de los principales objetivos de la nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo debe ser proporcionar acceso a la educación universal a todos los niños y adultos. La verdadera naturaleza del hombre es llegar a ser un alma bella, tal como lo plantea Federico Schiller, y la única persona que puede cumplir esa condición es el genio. Cierra comillas.
obviamente eso requiere una discusión muy amplia, pero se los dejo simplemente para que lo vayan considerando. Quiero terminar mirando hacia la cuestión de las alternativas que se están presentando y los ataques a esas alternativas por parte de los británicos y Wall Street y demás. Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, habló el 14 de diciembre en una reunión del Partido de Rusia Unida, donde habló de los cambios que están ocurriendo con la Unión Económica Eurasiática y lo que pasa también con los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Lavrov dijo lo siguiente: hay procesos objetivamente tectónicos que están ocurriendo en Eurasia, mientras que en Occidente están tratando de manera frenética preservar su dominio contrario a todas las obligaciones políticas y las normas de la Carta de las Naciones Unidas, que proclama la necesidad de respetar la soberanía y la igualdad entre los estados. Dice luego, los países tienen la posibilidad de escoger a estas alturas lo que está pasando. En el sector asiático, dice, hay una introducción de acuerdos para sustituir al dólar y el oro con formas de correspondientes mutuas y la creación de una infraestructura de lazos económicos que no está controlado por Occidente, incluyendo contactos entre los bancos. Esto tiene que ver con todos los aspectos del sistema económico. Luego señala que hay una cooperación importantísima con China en todo esto y a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, dice, se están desarrollando relaciones de integración en Latinoamérica y en África. Este es un proceso, dice Lavrov, extremadamente prometedor, porque la iniciativa de la Franja y la Ruta, que está alineado con la estrategia de la Unión Económica Eurasiática y con las estrategias de desarrollo de la mayoría de los países de Eurasia, hace que sean un socio estratégico de Rusia, y luego recalca de nuevo la importancia de cómo se están extendiendo estos lazos y esta orientación hacia otros continentes, incluido África y Latinoamérica. Ahora, si queremos entender lo que está pasando en el continente iberoamericano en este momento, esto que acabo de decir es el punto de partida. Este no es un proceso interno, no tiene que ver con una pelea interna en Perú o en Brasil o en México. Lo que está pasando es un esfuerzo por parte de los británicos y de Wall Street por crear, como en una obra de teatro, una guerra entre bandos que destruye cualquier posibilidad de que ocurra este vínculo del que habla Lavrov. Error fundamental sería, como en las obras de Shakespeare o de Cervantes, escoger de qué lado estás. ¿Le voy al grupo A o le voy al grupo B? Porque todo el escenario, el guión está escrito por un dramaturgo que reside en Wall Street y la City de Londres. Y el propósito de ese dramaturgo y de esa obra es crear una situación donde no hay salida sino la destrucción de la región. Y esto es la forma de entender lo que está pasando en Perú, es la forma de entender lo que está pasando en Brasil, es la forma de entender lo que está pasando en México. Y no hay otra. Porque si uno lo mira, lo que ocurre en Brasil con el levantamiento de la derecha para no permitir que Lula asuma la presidencia, es simplemente la misma imagen, pero en el espejo, de lo que está pasando en el Perú. Y el problema es, nosotros tenemos que asegurar que no se pise el palito tendido por ese dramaturgo. Ahora, en el caso de Brasil hay una indicación positiva porque Lula acaba de decir que lo que está pasando con esta gente que se está levantando, esto no es un fenómeno brasileño, dice, estos son fascistas internacionales y que esta ultraderecha está conectada
a una situación internacional. Eso es positivo. El caso de Perú es terrible lo que está ocurriendo. Hay más de 20 muertos a estas alturas. Esto va dirección a una guerra civil que ellos, los británicos, el dramaturgo, quiere extender a todo el continente. Porque eso es la manera en que ellos piensan que pueden controlar esto. Entonces están tratando de dividir el continente. Por un lado está Estados Unidos, Canadá, Uruguay, el gobierno peruano, etcétera, etcétera, el gobierno actual peruano, supuestamente por un lado, y los militares estadounidenses están con muchas iniciativas hacia los militares peruanos, y es bien importante que ellos no pisen el palito, y por el otro lado está la izquierda, que ahora incluye no solamente Argentina, Brasil, México, sino Petro en Colombia, que es un caballo de Troya, que es un hombre del Wall Street y de Londres, totalmente, y este movimiento jacobino izquierdista en Perú, que si bien es cierto que no deben haber cambios de régimen y golpes de Estado y cosas por el estilo, lo que esto representa como política de gobierno es terrible, absolutamente terrible, con vínculos al narcotráfico, como los tiene también Petro. Entonces aquí lo que el enemigo está haciendo es está tratando de colocar todo en la misma olla y revolverlo para asegurar que no ocurra lo que dice Lavrov. Lo que nosotros, como movimiento de la RUSH, tenemos que hacer en Iberoamérica es garantizar que la gente entienda el cuadro estratégico y que sí ocurra exactamente de lo que Lavrov está diciendo y lo que nosotros siempre hemos propuesto. La unión operativa, estratégica, con las fuerzas que están construyendo una nueva arquitectura de seguridad y de desarrollo a nivel planetario.